Hola, buen día. El día de hoy con mi grupo de trabajo venimos a presentarles una línea del tiempo sobre los hechos importantes en la historia de la educación. Todo esto inicia en los inicios del siglo XX, cuando funcionaban aproximadamente 30 centros preescolares en el país, en su mayoría de carácter privado. La segunda mitad del siglo XX, el modelo higienista fue el que se aplicó, donde se introducen dos variantes a la historia que se cuentan hoy en la educación de la primera infancia. La primera consiste en la expansión de las instituciones que contribuyen a salvaguardar la salud de la población y de la sociedad. La segunda trata de la introducción en la escuela de la preservación de la higiene mediante el auge de la pluriculturalidad y la extensión de las campañas de mejoramiento de la salud y la alimentación infantil, la vacunación y difusión de normas de higiene. Muñoz y Pachón en 1996-182 se encargaban de fomentar el desarrollo psicomotor y la socialización de estos pequeños infantes. Se promulga la resolución 2343, la que se establecen los indicadores de logros curriculares para los 3 grados de niveles preescolar y también las dimensiones del desarrollo humano. A finales del siglo XIX se indica el funcionamiento de las escuelas parvularias, kindergarten o jardines infantiles en los que se contaba con mobiliario acorde a las características de las niñas y los niños. Parte de la primera misión alemana que estuvo en el país en 1936, que creó una sección especial para preparar los docentes de kindergarten. En 1939 se define la educación infantil como enseñanza infantil, aquella que recibe el niño entre los 5 y 7 años de edad, y su objetivo principal es crearle hábitos necesarios para la vida junto con el desarrollo armónico de la personalidad. En 1946 se crea un Instituto Colombiano de Seguros Sociales y el Ministerio de Higiene y se promulga la Ley Orgánica de la Defensa del Niño, la cual constituye en el primer conjunto de leyes a favor de una población que comience a vivir ya los rigores de la desnutrición, el abandono y el maltrato. En 1968 se crea el ICBF con el objetivo de promover la protección del niño y procurar la estabilidad del bienestar familiar. En 1276 de 1962 se reglamenta la creación y el funcionamiento de 6 jardines infantiles nacionales populares en las principales ciudades del país, adscritos al Ministerio de Educación Nacional con el interés de garantizar el acceso de las clases menos favorecidas en la educación preescolar. En 1971, por el decreto 1576 se crean otros 22 jardines nacionales, lo cual se amplía la oferta de tanto en las grandes ciudades como en las intermediarias. En 1972 crearon hogares comunitarios, los cuales son una modalidad de atención orientada a niñas y niños menores de 5 años de edad, con el objetivo de brindarles atención en afecto, nutrición, salud, protección y desarrollo psicosocial. En 1976, mediante el decreto 088, se reestructura el sistema educativo colombiano y se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional, en el cual el artículo 4 se plantea la educación preescolar como el primer nivel educativo. En 1972, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar modifica el programa CAIP, cambiando su nombre por el Hogar de Infantes, donde se prioriza la participación de las familias y de la comunidad. En 1984, cuando el Ministerio de Educación Nacional construye el plan de estudios para todos los niveles, áreas y modalidades del sistema educativo.
En 1986 se recogen las experiencias y aprendizajes de las modalidades institucionales y se proyecta la atención de los niños y las niñas en el marco de la modalidad comunitaria. En 1990 se originó el PPEC, Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario, el cual se centra en el desarrollo infantil y comunitario como ejes del desarrollo humano y de la educación de los niños y las niñas. Se enfatiza en la interacción como motor de desarrollo infantil y en la construcción ciudadana se reconocen las experiencias locales y regionales de atención a la primera infancia para retroalimentar el proyecto, promueve el trabajo colaborativo y cooperativo de las familias y la comunidad. Y se organiza la atención a través de 6 momentos: vivienda, vamos a explorar, vamos a crear, vamos a jugar, vamos a comer y vamos a casa. En 1940 entra en vigencia la Declaración de la Convención de los Derechos de los Niños suscritos por Colombia. En 1994 se genera la Ley de Educación en la obligatoriedad de la educación preescolar con la promulgación de la Ley General de Educación. En 1996 se promulga la Resolución 2343, en la que se establecen los indicadores de logros curriculares para los 3 grados del nivel preescolar. En 1997 se establecen las normas referentes a la presentación del servicio preescolar al tiempo que permite la organización de este nivel de educación para partir del Ministerio de Educación Nacional. En 1998, el Ministerio de Educación Nacional publica unos lineamientos pedagógicos para la educación preescolar. En el 2000, el Foro Mundial sobre la Educación realizó una revisión y rehabilitación de las políticas públicas. En 2006 se creó el Código de Infancia y Adolescencia, en donde deroga el Código del Menor, en donde esta ley establece en su artículo 29 el derecho al desarrollo integral de la primera infancia. Y por último, en el 2009 se propusieron 3 modalidades de atención que se definieron en el desarrollo del acuerdo de la Guía 35, en donde es la guía operativa para la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia. Con esto se culmina nuestra línea del tiempo. Muchas gracias por su atención. Buen día.